Saludos. En este video voy a demostrar la falsa moralidad de la cual presume Vladimir Putin, el cual acusa a Occidente y América de ser moralmente inferiores. Pero ahora te mostraré pruebas con las que podrás tener una idea de la clase de persona que es Putin. Putin criticó fuertemente a las personas que aparecen mencionadas en los archivos Einstein. Pero una cosa es una mención en un archivo escrito sin nada que lo valide, y otra es tener relaciones estrechas con dictadores, opresores, pedófilos y asesinos. Quiero recalcar que hablo con fundamentos, y todo lo que te voy a decir a continuación lo puedes encontrar con una simple búsqueda en Google. Alexander Lukashenko, Bielorrusia. Dictador de Bielorrusia desde 1994, uno de los dictadores más longevos de Europa. Es director de las granjas estatales en el área soviética. Lleva 30 años en el poder. Gobierna con un sistema centralizado, todos los poderes centralizados en él. Oposición muy limitada, control estatal sobre los medios de comunicación locales. Su relación con Putin. Lukashenko depende mucho de Rusia, está subsidiado energéticamente con un gas barato, que roza prácticamente como un regalo. Apoyo militar, respaldo político. Luego de las protestas masivas del 2020, por las supuestas elecciones que ganó, algo así como lo que hizo Maduro en Venezuela en 2024. ¿Qué obtiene Putin de Lukashenko? Permitió que tropas rusas usaran su territorio, Bielorrusia, para invadir Ucrania en 2022. Permite que Putin ponga sus baterías de misiles balísticos Oresnik en su territorio. Kim Jong-un, Corea del Norte. El líder supremo de Corea del Norte. Hijo de Kim Jong-il, nieto de Kim Il-sung, es una dinastía familiar, prácticamente una monarquía comunista. Gobierna con un control total del Estado, partido único, sin limitaciones de elecciones, control absoluto de los medios, culto a la personalidad. Lo presentan como si fuera una figura mística, un ser supremo. Su relación con el señor Bondad, o sea, Putin, desde 2022 se ha acercado mucho a Rusia, intercambiando municiones, cooperación logística, cooperación tecnológica, militar. Ambos tienen sanciones occidentales, Putin por la guerra en Ucrania y Kim por la supresión estatal que impone sobre su pueblo. El Ayatolá Ali Khamenei, Irán. Líder supremo de Irán desde 1989. Máxima autoridad política y religiosa del país. Está por encima del presidente iraní. En Irán, el líder supremo tiene más poder que cualquier otro cargo. Khamenei controla las fuerzas de la Armada, controla el poder judicial, nombra altos cargos, supervisa la guerra revolucionaria. En la práctica, la figura más poderosa del país. ¿Por qué es controversial? Represión interna,
protestas desde 2009, 2022 y ahora en 2026, donde en apenas 2 semanas la ONU y ellos asumen, o mejor dicho, ellos confirman que han perecido alrededor de 10.000 personas. La ONU y medios internacionales afirman que son más de 30.000 solo en protestas. Tiene una política exterior controvertida, prácticamente patrocina grupos como Hezbollah, a enemigos declarados de América y Occidente. Su relación con Putin, desde la guerra en Ucrania, tienen una cooperación militar con drones iraníes, cooperan política contra sanciones occidentales, interés común en debilitar la influencia estadounidense, una alianza total geopolítica. Debo recalcar que el matrimonio infantil es legal en Irán. Apoyar y legitimar un régimen que no protege los derechos individuales básicos es, en pocas palabras, apoyar la pedofilia, algo que Putin ataca con furor cuando es en América y Occidente, pero que con sus aliados está dispuesto a ignorar o hacerse de la vista gorda. Bashar al-Assad, Siria. El expresidente de Siria gobernó desde los 2000. Llegó al poder tras la muerte de su padre, Hafez al-Assad. Es otro caso de sistema casi dinástico dentro de una república formal. En 2011, durante la primavera árabe, comenzaron protestas en Siria. El gobierno con represión fuerte. Eso escaló a una guerra civil brutal, que incluyó rebeldes opositores, grupos islámicos, el ISIS, intervención extranjera por parte de Rusia. Ha sido uno de los conflictos más devastadores del siglo XXI. Su gobierno ha sido acusado del uso de armas químicas contra su población, bombardeos a zonas civiles, torturas sistemáticas de prisioneros. Occidente lo considera responsable de crímenes de guerra. Aquí es donde Putin entra. En 2015, Rusia intervino militarmente a favor de Assad. Eso cambió el curso de la guerra. Rusia aportó aviación y respaldo diplomático. Irán aportó milicias y apoyo logístico. Y así fue como Vladimir Putin salvó de que cayera el dictador Bashar al-Assad. Xi Jinping, presidente de China desde 2013, secretario general del Partido Comunista Chino, el encargado más poderoso, jefe de las Fuerzas Armadas. En China, el verdadero poder no está en el presidente, sino en el control del Partido Comunista, y Xi Jinping controla todo el partido. ¿Qué lo hace diferente? Antes de Xi, los líderes chinos respetaban un límite informal de 2 mandatos. En 2018, Xi eliminó este límite presidencial. Puede gobernar indefinidamente. Eso rompió el modelo de liderazgo colectivo que China venía usando desde los años 80. Xi ha fortalecido la censura digital, vigilancia tecnológica masiva, control sobre las empresas privadas, incluyendo gigantes tecnológicos. Ha reducido el poder de multimillonarios que crecieron de forma independiente. Xi ha dicho que la
reunificación de Taiwán es inevitable. Y es curioso, ya que Taiwán nunca estuvo gobernada por el Partido Comunista Chino, sino que luego de ser liberada de Japón por Estados Unidos, estuvo en un estado de indecisión hasta que los miembros del nacionalista Kuomintang que huyeron se refugiaron en la isla. Su relación con Putin. Xi y Putin tienen una relación estratégicamente fuerte, con comercio energético, coordinación contra sanciones occidentales, narrativa contra hegemonía occidentales. Dejando un poco de lado la cantidad de personas curiosas con las que se rodea Putin, quiero hablar sobre los accidentes que sufren o pobres desgracias que sufren los opositores y personas que en pocas palabras le llevan la contraria a Putin. Que un opositor político o de ideas se caiga de un balcón puede ser casualidad, pero que 10, 15, 20 se cargan de un balcón, sufran accidentes domésticos, tropezó y se rompió el cuello y 6 costillas, también se suicidó con varias puñaladas en la espalda, aviones privados que se caen por casualidad, se envenenó con una rana donde no hay ranas. Si lo miras desde el punto de la lógica, no es que Putin esté llamando uno por uno diciendo tírenlo por la ventana. Lo que sí existe es un sistema de poder donde contradecir fuertemente al Kremlin sale caro. Los servicios de seguridad FSB, KGB operan con impunidad. Se manda un mensaje de miedo. Miren lo que pasó a ese. Tú sigue hablando si quieres. Y es más efectivo que meter a todo el mundo preso. Ahora te daré varios casos de estos sucesos desafortunados que sufren los detractores de Putin. Alexei Navalny fue un opositor político de Putin. En una entrevista en 2011 describió al partido gobernante ruso como un partido de ladrones y estafadores. Navalny y el FBK han publicado investigaciones que detallan la presunta corrupción de altos funcionarios rusos y sus allegados. En agosto del 2020, Navalny fue hospitalizado tras sufrir envenenamiento grave con el agente nervioso Novichok. Fue evacuado para recibir atención médica a Berlín y dado de alta un mes después. Acusó al presidente Vladimir Putin de ser responsable de su envenenamiento, y una investigación implicó a agentes del Servicio Federal de Seguridad. En enero del 2021, Navalny regresó a Rusia y fue detenido inmediatamente acusado de violar las condiciones de su libertad condicional mientras estaba hospitalizado en Alemania. Tras su arresto, se celebraron protestas masivas en toda Rusia. Al mes siguiente, la sentencia suspendida de prisión que tenía Navalny fue sustituida por una pena de prisión de más de 2 años y medio, y sus organizaciones fueron posteriormente declaradas como extremistas y liquidadas. En marzo del 2022, Navalny fue condenado a 9 años adicionales de prisión tras ser declarado culpable de malversación de fondos y desacato al tribunal, en un nuevo juicio calificado de farsa por la Amnistía Internacional. Tras el rechazo de su apelación, Navalny fue trasladado a una prisión de alta seguridad en junio. En agosto del 2023 recibió otra sentencia de 19 años por cargos de extremismo. En diciembre del 2023, Navalny desapareció de la prisión durante casi 3 semanas. Reapareció en una colonia penitenciaria del Círculo Polar Ártico, en el distrito autónomo de Yamalo-Nenesia. En el 2024, el servicio penitenciario ruso informó de la muerte de Navalny, lo que posteriormente desencadenó protestas tanto en Rusia como en otros países. Numerosos gobiernos occidentales y organizaciones internacionales han presentado acusaciones contra el gobierno de Putin en relación con su muerte,
Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich en el 2026, el Reino Unido afirmó que Navalny fue envenenado por la toxina de una rana dardo, y la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, declaró que solo el gobernante ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad de emplear esta toxina letal contra Alexei Navalny durante su encarcelamiento en Rusia. Quiero que tengan esto en cuenta. Las ranas dardos con las que se envenenó Navalny es un anfibio que vive en selvas tropicales de Centroamérica y Sudamérica. Su fisionomía no le permite vivir en lugares fríos, es decir, el círculo polar ártico. Para que Navalny se llegara a envenenar por esta rana, tuvo que haber un tercero que llevara a este pequeño anfibio hasta Navalny de forma natural, por decirlo así. Es imposible que sucediera. Boris Nelson fue un estadista, físico teórico y político liberal ruso, miembro del Parlamento Regional de Yaroslavl, copresidente del partido político RPR Paranas, una parte de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, uno de los cofundadores y líderes del movimiento Solidarnosc, que criticó la anexión de Crimea, la guerra de Ucrania, acusó a Putin de autoritarismo. Fue asesinado en el puente Bolshoi-Moskovsky, a 200 metros del Kremlin, en febrero de 2015. Fue seguido durante casi un año por un agente vinculado al grupo de tareas dedicada a asesinamientos políticos del FSB, según informaciones de medios occidentales y europeos. Mikhail Jodorowsky, el único sobreviviente de esta lista. En el 2004, Mikhail era el hombre más rico de Rusia y el 16º en el listado de las revistas Forbes de las mayores fortunas del mundo, de más de 15 mil millones de dólares. La mayor parte de su capital se evaporó tras las acusaciones del gobierno ruso de evasión de impuestos durante la década de los 90 y la posterior devaluación de la compañía energética rusa Yukos. Mikhail fue arrestado el 25 de octubre de 2003 en el aeropuerto Novosibirsk, en una medida sin precedentes en la Rusia postsoviética. El gobierno de Vladimir Putin congeló los activos de la compañía. Las decisiones tomadas por las instituciones rusas condujeron a un colapso total del precio de las acciones de Yukos. Más tarde, el gobierno intentó vender una parte importante de la empresa a un precio muy inferior de su valor real a una compañía pantalla de Rosneft en manos del gobierno ruso. Finalmente, el 31 de mayo de 2005, fue condenado a 9 años de prisión. En octubre de 2005 fue trasladado al campo número 13 de la cárcel de Krasnokamensk, en la antigua provincia Chita. En enero de 2008, Mikhail comenzó una huelga de hambre. Se rehusó a comer. Poco después fue acusado de 2 nuevos delitos: robo y blanqueamiento de capitales. Quiero que tengan en cuenta que seguía estando detenido, así que tras casi 2 años de juicio, el 30 de diciembre de 2010 fue condenado a 14 años de prisión. El 20 de diciembre de 2013 fue liberado por un indulto del presidente ruso. Vive en Londres desde 2015. Alexander Litvinenko. Alexander fue un oficial fugitivo del Servicio Secreto Ruso, KGB, que se especializó en la investigación de crímenes organizados. En noviembre de 1998, Alexander y otros oficiales del KGB acusaron públicamente a sus superiores de haberles ordenado el asesinato del magnate ruso Boris Berezovsky. Alexander fue arrestado en marzo del año siguiente con cargos de exceder la autoridad de su cargo. Fue liberado en noviembre de 1999,
pero se lo arrestó de nuevo y los cargos fueron retirados nuevamente en el 2000. Voló con su familia a Londres, donde se le otorgó asilo, y trabajó como periodista, escritor y consultor de los servicios de inteligencia británicos. Durante su estadía en Londres, Alexander escribió 2 libros, donde acusaba a los servicios secretos rusos de colocar bombas en apartamentos rusos y de otros actos terroristas, con un esfuerzo para llegar a Vladimir Putin al poder. También acusó a Putin de ordenar el asesinato de la periodista rusa Anna Politkovskaya. En 2006, Alexander enfermó repentinamente y fue hospitalizado en lo que se estableció como un caso de envenenamiento radioactivo por polonio 210, que resultó en su muerte el 23 de noviembre, solo 22 días después. Se convirtió en la primera víctima letal de polonio por un síndrome de radiación aguda. Los eventos que llevaron a su muerte son los controvertidos y generaron numerosas teorías en la relación con el envenenamiento. Una investigación británica apuntó a Andrei Luboy, un miembro del Servicio Federal de la Seguridad rusa, como el principal sospechoso. El Reino Unido solicitó que Luboy fuera extraditado, lo cual está en contra de la Constitución rusa, que prohíbe la extradición de ciudadanos rusos sin entrega al gobierno de evidencias relacionadas con el caso. Palabras del gobierno británico: muy probablemente este envenenamiento fue autorizado por Putin. Sergei Magnitsky fue un abogado y auditor ruso, cuyo arresto y posterior muerte en custodia trajo la atención de la prensa internacional y llevó a investigaciones tanto oficiales como extraoficiales de fraude, robo y violaciones de derechos humanos. Sergei había alegado que hubo un robo a gran escala por parte del Estado ruso, sancionado y llevado a cabo por funcionarios rusos. Estuvo detenido 358 días en la infame prisión Buyivka en Moscú. Allí sufrió de colelitiasis, pancreatitis y un bloqueo de la vesícula biliar y recibió atención médica deficiente. Un consejo de derechos humanos creado por el Kremlin describió que había recibido una golpiza justo antes de morir. Yevgeny Prigozhin fue un líder mercenario, comandante rebelde y oligarca ruso que tuvo estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin. Fue apodado el Che de Putin en artículos de Association of the Press debido a los restaurantes y empresas de su propiedad, que organizaba cenas a las cuales Putin asistía con dirigentes extranjeros. En 2014, Prigozhin fundó el grupo Wagner para apoyar a los paramilitares prorrusos en Ucrania. Desempeñó un papel importante en la invasión rusa de Ucrania y apoyó los intereses rusos en Siria y en África. En noviembre del 2022, reconoció la interferencia de sus empresas en las elecciones de Estados Unidos. Prigozhin criticó abiertamente al ministro de Defensa ruso por corrupción y mal manejo de la guerra en Ucrania. Finalmente dijo que las razones que dieron para invadir fueron mentira. A mediados de junio del 2023, Prigozhin se rebelaba contra el gobierno ruso, haciendo que tropas del grupo Wagner entren en la ciudad de Rostov del Don y comiencen una marcha hacia Moscú en la llamada Guerra de la Justicia. Todo ello en el contexto del enfrentamiento de Prigozhin con la cúpula militar rusa. Se presentó un caso penal en su contra, pero tras las negociaciones y mediaciones del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Prigozhin accedió a retirarse, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Iría a Bielorrusia como parte del arreglo negociado, por el cual el grupo Wagner vuelve a sus bases y es disuelto. Se cerraba la causa penal por sublimación militar contra él, quien se exilió en Bielorrusia, y los componentes del grupo Wagner
que participaron en la acción tuvieron sus cargos penales retirados en reconocimiento de sus acciones de guerra. El 23 de agosto del 2023, exactamente 2 meses después de la rebelión, Prigozhin murió junto con otras 9 personas cuando un avión de negocios se estrelló en la región de Tver, al norte de Moscú. Un avión totalmente funcional, a mitad de vuelo dejó de funcionar. Ravil Maganov fue uno de los fundadores de Lukoil. Según la empresa, fue él quien imaginó y propuso el nombre Lukoil. Tras ocupar varios cargos directivos, vicepresidente de producción de petróleo 1994, primer vicepresidente ejecutivo de la compañía 2006, fue nombrado presidente del Consejo Administrativo en 2020. Durante la invasión rusa a Ucrania, Maganov criticó el ataque ruso a Ucrania. El 1 de septiembre del 2022 informó que Ravil había fallecido después de caer de una ventana del Hospital Clínico Central de Moscú. La compañía petrolífera reconoció su muerte en un comunicado diciendo: Maganov cayó por la ventana. Varios casos por caída. Pavel Antov, Mariana Yankina, Anatoly Gerashenko, Vladimir Erobok, Dan Rapoport, Alexander Subotin, Yuri Voronovov, Vladislav Abayet. Para resumir, la moral no se mide por discursos contra Occidente, se mide por el respeto a la libertad individual, el debido proceso y las limitaciones del poder. Y cuando no tienes limitaciones, las coincidencias dejan de ser coincidencias y se convierten en un patrón. Esta es mi opinión sobre la moral de Putin.